de este evento organizado por Comunidad Cristiana del Camino, Cultura Activa y el Seminario CEPA. El Seminario CEPA pues siempre interesado en tratar temas de interés para la iglesia, no solo para la iglesia sino también todo lo que concierne a la sociedad, y por ser un seminario donde enfatiza la palabra de Dios y a partir de ahí se piensa todos los temas trascendentales, hemos organizado junto con Minor, con María Luisa, este evento para tratar este tema de suma importancia. Como ustedes saben, y hace unos 2 meses tal vez tuvimos la presencia de unos argentinos, pero conversando con Minor y con María Luisa, vimos también la necesidad de seguir profundizando en este tema para que se entienda un poquito más, porque a veces son como conceptos muy elevados, ¿verdad? Muy filosóficos, pero pensamos en que tal vez, ¿por qué no hacer algo para que también la gente lo entienda un poquito más, especialmente los líderes y los padres de familia especialmente? Entonces ese es el interés de este evento. Al finalizar, pues que todos salgamos edificados de aquí y poder tener un poquito una herramienta más para poder nosotros entender de qué se trata toda esta cuestión de ideología de género. Como padres creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, y el Seminario CEPA se complace pues en apoyar y en participar en estos eventos, que esa es su razón de ser, justamente el Seminario CEPA, edificar la iglesia. El CEPA no está por sí solo, sino en función de la iglesia del Señor, y gracias a Dios por esto. Sé que aquí todos vamos a salir edificados y pues pedimos que ustedes se sientan bien y lo disfruten. Unos anuncios rápidos nada más con relación al uso de los baños. Los baños están aquí solamente en esta segunda planta. Las puertas de salida son las laterales, ¿verdad? Las puertas laterales, por aquello de que no queremos que haya nada extraordinario, pero si lo hay, pues por aquí y por aquí. Y también una cuñita más, ya que como representante de CEPA aquí, la última semana de octubre y la primera de noviembre, CEPA está organizando eventos, charlas, conferencias, celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Entonces, desde el lunes 29, si no me equivoco, lunes 29, concluimos el domingo 29. Domingo 29 sí hay una actividad aquí, hay un culto interconfesional organizado por el Seminario CEPA y la Iglesia Luterana para igual celebrar los 500 años de la Reforma. Lunes comienzan las charlas, las conferencias, todo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. El viernes es un día también muy importante porque se va a tratar un tema teológico que tiene así como, no dividido, pero sí por aquí unos que creen en la predestinación, otros que no creen en la predestinación. Entonces va a haber un debate entre Andrew Halber, que va a representar la parte calvinista y va a defender la predestinación desde su punto de vista, y por el otro lado, en la otra esquina, va a estar Sara Carballo defendiendo, como dice él, la posición bíblica, ¿verdad? Andrew defendiendo el calvinismo y Sara defendiendo lo que dice la Biblia. Bueno, el arminiano, por supuesto. Entonces, el costo de las 5 conferencias, si usted quiere venir a las 5 conferencias, son 15,000 colones. Pero si usted quiere venir a una sola, son 5,000. Para eso tiene que llamar aquí a la oficina del Seminario CEPA. Y cerramos con un concierto el sábado 4 de noviembre en la iglesia Rosa de Sarón, de 3 de la tarde a 7. Va a haber una charla sobre la conferencia, sobre la adoración después de la Reforma, y un foro musical por parte de los profesores de la Escuela de Música del Seminario CEPA, y 3 bandas que van a estar ministrando ahí alabanza y adoración. Por mi parte, muchas gracias. Aquí lo dejo con Minor. Muchas gracias, José. De parte de Comunidad Camino, bienvenidos todos. Mi nombre es Minor Arcia, soy el pastor de la iglesia, y esta iglesia se reúne acá. Este es el auditorio, pertenece a CEPA, pero acá nos reunimos nosotros los domingos. Y quiero explicarles un poquito brevemente la dinámica que vamos a tener. Vamos a tener 2 exposiciones fuertes, y vamos a tener en cada una de ellas espacio para conversar, para dialogar o para hacer preguntas.
esa es la idea, que haya 3 sillas acá, aparte de la de María Luisa, donde vamos a estar José y yo, para abordar las preguntas con respuestas tal vez desde un enfoque más pastoral o un enfoque más teológico, o de un enfoque ya más técnico de todo lo que María Luisa va a hablar. Entonces vamos a estar los 3 para contestar preguntas o para algún comentario donde quieran algo que se aclare. Todo eso es parte de esta tarde. Vamos a tener un refrigerio a las 3:30 más o menos, ¿verdad? Por aquello de los que necesitan un café, vamos a tener eso abajo. Ahora les decimos la instrucción, pero abajo es donde vamos a tener lo del refrigerio. Y para mí es un gusto presentarles a María Luisa Mesaros, que ella es, aparte de que es miembro de nuestra iglesia, hemos encontrado que Dios le ha provisto, le dio la oportunidad de tener información sobre lo que se nombra ideología de género. Yo digo que de primera mano, de primera fuente, ¿verdad? Llevando una maestría en España, donde mucho de esto se está gestando. Esto se gesta mucho en Europa y en el mundo anglosajón, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de tener información de primera mano a través de ella. Y nada más quiero agregar que usted es probable que haya escuchado en los últimos días el argumento de que no existe tal ideología de género. Yo nada más quiero advertir que finalmente, le pongamos el nombre que le pongamos, hay una intención que existe a veces detrás de las cosas. Y yo creo mucho en cómo Dios nos llama a que tengamos discernimiento, a que le pidamos sabiduría, y sobre todo cuando Jesús decía que fuéramos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Me llama mucho la atención que Jesús dijera eso, porque eso tiene que ver con que en buen tico nosotros andemos pellizcados, ¿verdad?, con respecto a las tendencias, a las filosofías y a lo que viene, sobre todo a atacar planes de Dios que sabemos que funcionan y que son planes buenos para el ser humano. Esa es la perspectiva con la que queremos abordar esto, ideología de género y familia. Entonces, sin más, los dejo con María Luisa y que podamos disfrutar esta tarde, y que si usted tiene preguntas o alguna cosa por ahí, créame que vamos a tener un buen tiempo para abordar eso, así que anótelas. Ella va a hacer la exposición primero y luego damos el tiempo para preguntas y respuestas. Adelante, María Luisa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí un honor y un placer estar aquí. Lo voy a hacer así sentada porque esa es la idea, es como si estuviéramos sentados hablando, ¿verdad? Conversando, más que solamente que yo les cuente y así. Es un tiempo en el que después también quiero saber en qué están pensando ustedes, por qué vinieron, qué de lo que les vaya a contar les mueve, ¿verdad? Y bueno, y que vayamos como viendo a ver qué vamos a hacer como iglesia frente a estos temas que vamos a estar hablando hoy. Entonces, me llamo María Luisa, como ya les dijeron. ¿Esto cómo hago? No. Ahí está. Gracias, Vi. Ok, esa era yo antes, después, en medio, por mientras. Bueno, un poquitito ahí, medio resumen de por qué estoy aquí, un poco lo que estaba contando Minor. Yo, ¿verdad?, soy de familia católica y después también evangélica, porque mi papá y mi mamá se divorciaron, pero se hicieron cristianos cada uno. Entonces, bueno, me educaron ahí en un divorcio cristiano después, ¿verdad?, muy extraño. Mi papá se hizo pastor, entonces tengo como todo ese bagaje. Y entonces yo tenía una relación personal, digamos, con Dios. Yo lo había aceptado en mi corazón y vivía así. Y de hecho yo estaba en NASA y en MPM, ¿verdad?, cuando empezamos. Entonces para mí la creencia en Dios era algo básico. Yo tenía relación real con Dios, yo tenía experiencia de primera mano. Sin embargo, las situaciones, digamos, como familiares y sociales y con las iglesias en general, como ver ese conjunto de dinámicas sociales, me generaban como ciertas preguntas. Y entonces, en ciertos grupos que yo estaba, digamos, ya después fuera de la iglesia, más grande, cuando entré a la U, yo traté como de hablar, pero no había como mucho espacio para dialogar, ¿verdad? Entonces, bueno, me echaron de un par de lugares
Y como les digo, yo ya había entrado a la UCR y entonces obviamente tenía además un montón de información humanista y atea, que yo me acuerdo que, ¿verdad?, en la primera cosa que a mí me pusieron a escribir en la U, estudié psicología en la UCR, yo escribí y entonces la respuesta del profesor, la profesora, no me acuerdo, fue, bueno, sí, pero yo quiero saber su pensamiento, no el pensamiento de la religión. Y yo, uy, qué chicha, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo empecé a tratar de hacer como separación de ese pensamiento para tratar de hacer mi propio pensamiento, y en la U a uno le dan bastante duro y de frente con el tema de Dios y de la religión, ¿verdad? Entonces, bueno, ese conjunto de cosas que pasaron, digamos, hicieron que yo me fuera alejando, o yo decidí alejarme de la iglesia. No de Dios, pensé yo, ¿verdad?, en un principio, sino de la iglesia, porque no me gustaba la forma de la iglesia, entonces hacer como un camino paralelo a la iglesia. Y así eventualmente estuve 6 años, digamos, en que me fui alejando y pues obviamente me alejé de Dios. Entonces, como pueden ver ahí, digamos, en la primera ya hay una leve transformación, pero ya la segunda es un poco más acentuada, y hay otras fotos peores, pero Eli me dijo que no las pusiera. Entonces, bueno, yo estaba ya en un punto, a los 25, yo estaba ya en un punto muy crítico, ¿verdad? Iba a cumplir 25 años y yo dije, no, me voy a una montaña de ermitaña o me voy a hacer esta maestría con esta gente, porque yo estaba demasiado harta y amargada de la vida. Y entonces esta maestría que escogí ir a hacer es un programa que se llama Programa de Estudios Independientes de la Universidad Autónoma de Barcelona y el MACBA, pero es un programa, digamos, como dirigido por Beatriz Preciado y Marcelo Esposito, y ahora les contaré de qué es el programa un poco. Pero yo en la UCR había visto todo el activismo que había, digamos, como de feminismo, de LGTBI y todo esto, pero yo no me sentía como que ahí era donde yo quería estar. Me parecía que eso, que venía todo muy importado, ¿verdad?, desde afuera, que no era como muy actual el conocimiento. Entonces quise ir a estudiar con ellos, que son los que están produciendo lo que después viene a Costa Rica 20 o 30 años después. Y entonces, en ese momento, muy extrañamente, ¿verdad?, tuve todo el apoyo de mis papás, de Dios fuertemente, y entonces me fui a estudiar este programa. De camino, justamente, un día como hoy, el 21 de octubre, de hecho, muy interesante, 5 años después, o sea, hoy es hace 5 años que me fui, iba en el avión así, ¿verdad?, 14 horas de vuelo, y entonces iba en el avión y el Espíritu Santo me empezó a convencer de pecado. Y yo, wow, porque yo ya en 6 años ya había dejado de pensar que era pecado y que no era pecado, ¿verdad? Ya para mí el pecado no existía, o sea, era una palabra un poco anticuada, religiosa, que no existía, digamos. Y entonces, al reconocer un pecado, me fue enseñando otros, y así 14 horas, ¿verdad? Fue terrible. Pero entonces lo interesante fue que empecé, digamos, la maestría ya habiendo nacido de nuevo en naturaleza espiritual, pero obviamente con todos mis pensamientos y todo, y lo que yo quería ir a aprender. Entonces yo pensé que me iba a ir a vivir a Europa y etcétera. Entonces, bueno, empecé a congregarme en la iglesia, y entonces ahí empezó el cambio. Entonces ya les voy a empezar a contar, ahora sí, ¿verdad? Vamos a meternos en el asunto, y después les voy contando cómo terminó la historia. Entonces, bueno, ahorita, voy a empezar por una parte muy extraña, los orígenes. Voy a hacer en esta primera parte un recorrido un poco largo, por decirlo así, que les podrá parecer que para qué vamos a hablar desde tan atrás, ¿verdad? Pero es que es muy importante entender que estas, o sea, que el pensamiento humano y el contexto social no salen de la nada, ¿verdad?, sino que tienen toda una raíz en la humanidad misma, o sea, en lo que como seres humanos venimos haciendo desde que fuimos creados y desde que hemos estado en el mundo. Entonces, por decirlo así, es importante entender de dónde viene todo esto para no sentir nada más como que es algo que de repente nos está atacando y no sabemos de dónde salió. ¿Ok? Entonces vamos como a hacernos un poquito más para atrás, y esa va a ser la primera parte, más o menos, y en la segunda parte viene como la parte más, ya más de lo que está pasando ahorita. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, me gustó mucho este artículo que encontré de un Daniel Mora, que explica cómo cuando Dios creó al hombre y a la mujer en Génesis,
Y está ¿verdad? Estos versículos en el capítulo 1 y 2 en que se ha usado, digamos, en la tradición, lastimosamente, de la iglesia, en algunas partes de la iglesia, para justificar que el hombre tiene, por decirlo así, una jerarquía sobre la mujer, ¿verdad? En el sentido de una como dominación, pues, ¿verdad? No en el sentido que nos enseña Pablo, como dijo Jesús, ¿verdad? Que Él es la cabeza y que por tanto dio su vida por la iglesia y que lo mismo tienen que hacer los esposos, ¿verdad? No esa explicación posterior, sino como que a veces se quiere decir que la mujer tiene que estar sometida al hombre, y eso es algo que culturalmente ha pasado y lo vamos a ver ahora en la presentación. Y entonces es muy bonito porque en esto, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 24, hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo que está diciendo es que Dios lo que hizo fue de esa misma esencia, cuando dijo, ¿verdad?, que había hecho al ser humano, de esa misma esencia de Adán es de donde hace a su compañera, por decirlo así. Entonces es una situación, digamos, de que está a la par como compañera. Cuando dice que Adán le puso varona, ¿verdad?, que le dijo, será llamada varona a la mujer, al final, digamos, sabemos que el que pone el nombre o el que da el nombre a las personas, el que da la identidad es Dios. Entonces no es que Adán le estaba dando identidad a Eva, sino que lo que está hablando es de una identificación sexual, digamos, de género, ¿verdad? De este es varona así como yo soy varón, o sea, es como esa otra parte. Y por último, ¿verdad? Donde dice, fue sacada del hombre, entonces es por decirlo así, a veces la gente piensa que porque fue sacada del hombre significa que es, por decirlo así, como parte del hombre, ¿verdad? Que es pertenencia del hombre, pero es igual que pensar que el hombre fue sacado de la tierra y no por eso la tierra es mayor que el hombre. Entonces son conceptos que es bueno que los empecemos como a pensar, porque sí hay mucho que se ha usado, mal usado de la Biblia para justificar ¿verdad? La opresión de la mujer en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a empezar desde la antigüedad un poco. Me voy a ir medio rapidón, no crean que nos vamos a quedar demasiado aquí. Pero como estamos de trasfondo aquí cristiano, ¿verdad? Y tenemos de fondo la Biblia, entonces sí quiero que hablemos de la familia hebrea, así como voy a hablar también de la familia griega y la romana y otras de la antigüedad. Entonces, en la familia hebrea sabemos por la Biblia, no porque sea lo que Dios quería que fuera, sino porque está describiendo en la Biblia un contexto histórico de cómo eran las cosas, ¿verdad? No que Dios quisiera que hubiera poligamia, pero el punto es que así era y es lo que la Biblia está enseñando. Pues los hebreos eran nómadas, eran en su mayoría poligámicos, ¿verdad? Había una importancia muy importante, una gran importancia para las mujeres de tener hijos, entonces, ¿verdad? A como fuera, ocupaban de tener hijos, porque para ellas era muy importante el entender como de parte de Dios que había una bendición en que si tuvieran hijos, y eso sí, Dios se preocupa mucho de darles de mandato al pueblo hebreo que cuiden a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, ¿verdad? Eso sí es algo como que Dios pone mucho énfasis. Y entonces aquí ven que puse Dios versus Saúl. Lo que pasa es que en la antigüedad vamos a ver que hay una parte muy importante que es como la teocracia, ¿verdad? Como que Dios es el que gobierna al pueblo, y Dios literalmente trató de hacer eso con Israel. Sin embargo, Israel, el pueblo escogido aún así, no quiso esa opción y escogió la opción de todos los pueblos, que es tener un rey. Entonces, hay dos historias que quiero que pensemos desde ya como para problematizarlas y ahora mantener eso a lo largo de lo que vamos a estar hablando. Hay dos historias que cuando yo las leo en la Biblia, ¿verdad? Yo digo, pero ¿cómo va a ser posible esto? O sea, es terrible. Y mucha gente puede decir, ¿verdad? Desde afuera podría criticar la Biblia y decir, claro, es que vea, Dios es machista, a Dios no le importaba a la mujer, vea estos ejemplos de cosas tan terribles y a nadie le importó, ¿verdad? Y yo creo que es al contrario, yo creo que están en la Biblia justamente para que veamos que ese contexto, a pesar de que era pueblo de Dios, no estaba Dios de acuerdo con ese trato o esa valoración, digamos, que se estaba haciendo de unas personas sobre otras. Entonces, bueno, en Génesis es cuando las dos historias son muy parecidas, tienen cosas similares. En la primera de Génesis, donde está Lot, ¿verdad? Que Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra,
Y entonces le llegan los ángeles a advertirle que se tiene que ir porque van a destruir la ciudad. Y entonces los perversos del pueblo rodean la ciudad y entonces le dicen que saque a los ángeles, ¿verdad? Porque querían acostarse con ellos. Y entonces Lot dice que no, ¿verdad? Que cómo le van a hacer eso. Cierra la puerta detrás de él, se acerca a donde ellos y les dice, amigos, no hagan eso, ¿verdad? Aquí están mis hijas, vírgenes, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa después? Claro, las hijas de Lot no le tienen ningún tipo de respeto. Y en Jueces 19 pasa similar, es cuando no hay rey en Israel, nadie está diciendo las cosas que tiene que hacer y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y entonces hay un levita que se va a buscar a su concubina y de regreso pasa por la tribu, digamos, de Benjamín y se queda igual en la casa de un señor. Llegan los hombres de la ciudad, todos desde el menor al mayor, querían acostarse con este señor y entonces el dueño de la casa dice que no, ¿verdad? Igual que le va a sacar a las hijas y entonces le dicen que no queremos a las mujeres, ¿verdad? Que lo que queremos es a este. Y entonces el levita lo que hace es sacar a su concubina y que la violen toda la noche. Y la mataron de violarla toda la noche. Y entonces, ¿verdad? O sea, es una historia asquerosa, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces ya la terminan de violar toda la noche, está casi muerta, ella logra llegar de vuelta a la casa y entonces al día siguiente sale el señor y le dice, vámonos, ¿verdad? Y ella ya está muerta, entonces bueno, se la lleva, la descuartiza y la manda a las 12 tribus de Israel y les dice que Benjamín hizo esto, que vayan a hacer guerra. Entonces van y hacen guerra y claro, muy bien, ahí está la venganza por la levita, pero los benjamitas se quedan sin mujeres. Entonces, ¿qué hacen? Entonces les dicen las otras tribus, les dicen, bueno, benjamitas, entonces vayan al camino y roben mujeres, secuéstrenlas. O sea que no, ¿verdad? O sea, no. Entonces esas historias para tener ahí viendo que claramente no es el corazón de Dios ese tipo de valoración. ¿Qué es el problema desde ya? Que la valoración en ese sentido de quién es más importante o a quién se debe cuidar está mal. O sea, imagínense que en el caso de Lot, los ángeles mismos fueron los que con manos superpoderosas los jalaron para adentro. O sea, no ocupaba, ¿verdad?, exponer a las mujeres de ese tipo. Fue claramente una desvalorización. Entonces, bueno, ahora sí, ay, es que lo cambio aquí, no lo cambio allá. Perdón, bueno, ahí están las dos historias, ahí para que vean las imágenes. La presentación tiene bastantes imágenes porque eso nos ayuda a ir metiendo como la información. ¿Okay? Entonces ahí están las mujeres de Lot, bueno, las hijas de Lot, ¿verdad? Que lo emborrachan y lo violan básicamente. Y ahí está la concubina. Entonces, bueno, como les digo, lo que quiero un poco problematizar desde ya es que todo lo que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? En nuestra sociedad occidental, entendiendo que es esta y no en Oriente lo que estamos hablando, tiene mucho que ver con una construcción social que hemos hecho en el tiempo, o sea, con que realmente los seres humanos hemos ido haciendo y desarrollando un tipo de sociedad. Entonces, sí es cierto que la familia que tenemos hoy en día legalmente es la de el esposo y la esposa y los hijos, ¿verdad? Pero quiero que empecemos a ver que esto es algo a lo que llegamos, como por decirlo así, un logro de la civilización o social, pero no es algo natural que se dio así. Retomando que obviamente cuando el Señor nos creó, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, tenía otra cosa en mente, pero tenía muchas otras cosas en mente, ¿verdad? Que el ser humano decidió diferente. Entonces, en la historia, bueno, en la prehistoria y en la antigüedad podemos ver que dadas las condiciones sociales en que se relacionaban los seres humanos, al principio lo que no tenían casas, obviamente, ¿verdad? Andaban por ahí, entonces era una cuestión más un tipo de familia promiscua, o sea, no familia, sino de que todo el mundo nada más tenía relaciones con quien quisiera. Luego ya se empieza a organizar una comunidad primitiva, ¿verdad? Que es donde se prohíbe el incesto. Después es la etapa del clan, donde hay un jefe y hay lazos familiares. Después es la etapa consanguínea, donde ya hay matrimonio entre hermanos. Y en ese momento no era malo porque como eran grupos más pequeños, entonces ocupaban más bien reproducirse entre ellos.
Después la familia Punalúa, que era como este grupo se une con este grupo, ya no se podían casar entre grupos, pero, o sea, dentro del grupo, pero sí entre grupos, para hacer alianzas, por decirlo así, grupales. Y después la familia sindiásmica, que es la que da origen a la monogámica, que es la que tenemos nosotros ahorita, que es cuando sí efectivamente convivía un hombre con una mujer, pero se permitía para el hombre la poligamia y la infidelidad, no así para la mujer. Y de ahí es donde sale la monogámica. Entonces, ahorita les voy explicando por qué, por ejemplo, la monogámica terminó siendo importante para la sociedad en la que estamos actualmente. Y hay algo que quería también mencionar, es que imagino que han oído de la sociedad patriarcal, ¿verdad? Es una de las grandes, o sea, de piedras en el zapato, ¿verdad? Del feminismo, la sociedad patriarcal, que al final es que el hombre tiene predominio sobre la mujer y que la sociedad está construida en base a los gustos y deseos del hombre. Entonces, en ese sentido, por decirlo así, la mujer es hasta un producto del hombre, ¿verdad? Entonces, esto se supone que es porque hubo en algún momento de la historia humana en que las sociedades, o algunas sociedades, eran matriarcales. ¿En qué sentido? En que es fácil para una mujer saber quién son sus hijos, pero no para un hombre. Entonces ven que como no había en ese tiempo, ¿verdad?, como unas relaciones tan legales establecidas, entonces la única que podía saber quiénes eran sus hijos era la mujer. Entonces la mujer vivía con sus hijos y por eso era una sociedad matriarcal, pero después se va a hacer patriarcal y ya les voy a ir contando por qué. Entonces, bueno, un poco para más o menos saber dónde está cada edad, un poco la edad antigua, ¿verdad? Empieza con la escritura y termina con la caída del Imperio Romano Occidental. Y ahí tenemos, digamos, no voy a hablar de todos los tipos de familias que había en las diferentes civilizaciones, pero sí quiero resaltar, por ejemplo, que en la familia griega había un claro control y vigilancia de la mujer, ¿verdad? La mujer tenía que andar con un hombre siempre, siempre, siempre. A diferencia de los hombres, ¿verdad? La herencia iba por línea masculina, las mujeres no heredaban, sí se mataba, digamos, el adulterio de la mujer, no el del hombre, ¿verdad? Esas cosillas que marcan que desde ya hace rato viene, por decirlo así, una... podríamos decir que tienen por qué estar enojadas algunas mujeres, digamos, ¿verdad? Porque socialmente la mujer sí le ha tocado feo. Y gracias a Dios, las que estamos aquí, mujeres, no estamos viviendo en algunos tiempos que hubiera sido muy feo vivir. Y en la familia romana está lo que se conocía como el pater familia, que era el masculino que estaba o el hombre, digamos, que estaba en dominio de todas sus pertenencias, incluidos hijos, esclavos y mujeres, y tenía el control soberano sobre la vida o la muerte de estas personas. Entonces, el pater familia, digamos, es lo que después se va a ir convirtiendo como en el feudalismo en la Edad Media. Entonces, en la antigüedad también tenemos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es un evento que cambió ahí la historia, eso pasa durante la antigüedad también, y entonces viene lo que en los 300 años después del nacimiento de Jesús conocemos como, pues, ¿verdad?, el cristianismo, y también la persecución que vivió la iglesia. Entonces hubieron varios periodos donde la iglesia fue perseguida por lo que creía, y entonces Constantino, por ahí del 313, fue una figura muy importante y que también nos va a servir para entender también por qué la gente le tiene, digamos, como un poco de resentimiento a la iglesia como religión, y un poco de la herencia que nosotros tenemos también de esta cuestión, de esta alianza entre el Estado y la iglesia. Entonces les voy a explicar, ¿verdad? Constantino, como tal vez ya algunos saben, Roma ya estaba dividida en el oriente y occidente. Constantino ya estaba viendo que la cosa iba feo, y entonces Constantino tiene un día una visión y ve como una cruz, ¿verdad? Y entonces él dice, claro, aquí está, los cristianos, ¿verdad?, son la forma en que yo voy a hacer para unificar el imperio. Y entonces
Constantino empieza a prohibir, digamos, la persecución de los cristianos y convoca a 300 obispos de los 1000 que habían, les patrocina todo, ¿verdad? Es un fiestón aquello, y entonces les vende esta idea de que a través del cristianismo, digamos, se va como a proteger el cristianismo y el Estado. Y entonces ahí se hace la primera unión de Estado-Iglesia. Entonces los cristianos empiezan un periodo de dejar de ser perseguidos, que obviamente duró un tiempo en convertirse ya como en la religión oficial de la civilización de ese tiempo, pero sí que, digamos, en 313 se marca un cambio para la iglesia inaugural de ese tiempo, la iglesia primitiva, que ya llevaba 300 años, ya se había organizado de diferentes formas, pero seguía habiendo muchos de ellos perseguidos. Entonces, esto no quiere decir que todos los cristianos accedieron a este negocio, digamos, a este ofrecimiento, pero sí que se institucionalizó algo. Y entonces, muy curiosamente, esto lo que pasa es que al año siguiente, en 314, empiezan más bien a perseguir los cristianos, digamos, o la iglesia, a los paganos y a las otras religiones que habían para quitarla, ¿verdad? Y esto es lo que eventualmente vamos a conocer como la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y en el Oriente la Iglesia Ortodoxa. Y entonces, bueno, en este tiempo de la antigüedad, que con esto más o menos es que vamos a terminar, esta parte, queda como esta diferenciación entre iglesia con I mayúscula, ¿verdad? La iglesia del Señor, que siempre está y siempre va a estar, la verdadera, pues, ¿verdad? De corazón, y la iglesia como organización, que en este momento lo que sirvió fue para una estabilidad política. Y entonces a través de eso, ¿verdad? Sabemos que después en la Edad Media lo que se dio fue, voy a meter para ver dónde está, ahí está, bueno, lo que se dio mucho fue la Inquisición, las cruzadas, ¿verdad? Todas estas guerras santas en nombre de, entre el Islam, que ya estaba también abarcando mucho terreno, y el catolicismo para gobernar, digamos, el imperio. Entonces, todo esto hace que, por decirlo así, el conocimiento o la verdad como que se la dejen unos pocos y se haga una élite. Que esto es lo que podemos ver aquí, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que ahí ven que arriba está el rey, las letritas lastimosamente no se ven muy bien, pero en la pura cúspide está el rey, después está la alta nobleza y el clero, después está la nobleza media, después están los artesanos, y así va bajando hasta que hay algunos que se quedan ahí afuera del triangulito, ¿verdad? Los marginados. Pero entonces ven que se va haciendo como una sociedad muy, se continúa, porque ya venía un poco así, muy elitista, donde ahora vamos a tener dos cosas: los señores feudales y el feudalismo en la Edad Media, que era básicamente el que tenía el terreno, y entonces yo ocupaba ponerme bajo ese terreno, ¿verdad? Porque si no, estaba desprotegido, y entonces tenía que darle lealtad a este señor feudal. Y entonces, parecido que como pasaba en la familia romana, la mujer y los hijos y los esclavos son pertenencia de ese señor feudal. Y la otra es la monarquía, que igual era, dice, el rey decía que era así era, y si usted estaba en desacuerdo, pues lo mataban y ya estuvo, ¿verdad? No había como mucho más de eso. En todo esto siempre hay grandes minorías, por decirlo así, porque si ven, el triángulo lo tenemos al revés, más bien, o sea, la minoría es la élite, pero no son los que tienen el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco los que van más abajito se quieren rebelar contra el rey, ¿verdad? Entonces la nobleza y el clero se quieren rebelar contra el rey. Después la media nobleza, que van a ser los burgueses en la Revolución Francesa, se rebelan contra la aristocracia, y así vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada más se va como democratizando, por usar una palabra que conocemos ahora, ese acceso al conocimiento, que hace que yo me pueda rebelar contra los que me están dominando o tienen mejores condiciones de vida que yo, ¿verdad? Entonces, bueno, en la Edad Media, el paso de la Edad Media hacia la modernidad tiene que ver con el digamos, descubrimiento de América, ¿verdad? O mejor dicho, como la colonización de América, que básicamente no es un proceso tan amable como se ve ahí, ¿verdad? Es
Fue una situación muy abusiva, muy violenta, de mucha violación, de muchos asesinatos, y todo eso marca, digamos, un continente como el nuestro. No es lo mismo estar en Europa, no es lo mismo estar o ser de Europa, ser de África, que ser de América Latina o ¿verdad? O de Estados. O sea, cada situación geográfica y cada pueblo recuerda, por decirlo así, su historia y de dónde viene, porque todos nosotros somos producto en algún momento de, ¿verdad? Tal vez suena muy, muy feo decirlo, pero tal vez de algún antepasado nuestro violado o violada, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestras familias eso fue lo que pasó. Y lastimosamente vemos que se sigue repitiendo, porque ¿cuántos niños y niñas en Costa Rica son abusados? No me acuerdo ahorita la estadística, pero sé que, yo qué sé, 4 de 5, ¿verdad? O sea, es un número muy alto de abusos o violaciones, tanto de niños o niñas, o jóvenes y jóvenes. Y eso son, y pues obviamente es una herencia también de todo este proceso de colonización que vivimos. Entonces, y la imprenta fue también un punto decisivo. ¿Por qué? Porque lo que logró fue que en la Edad Media ya había empezado, ¿verdad? La Edad Media es lo que conocemos como el oscurantismo, porque justamente la iglesia y la nobleza como que quisieron acaparar el conocimiento y esconderlo, y los otros no sabían ni leer ni nada. Entonces, lo que empieza a pasar con la revolución científica es que empiezan a buscar una forma en que no sea una explicación ni de los dioses enojados, ¿verdad? Que mandaron no sé, una tormenta porque estaban enojados, ni una explicación de que el rey dice que es así, punto, sino que hubiera un proceso, un método científico más, digamos, más objetivo, más neutral, más universal, que pudiera explicar lo que pasaba en el mundo. Entonces, en esto es que va dándose el cambio a la modernidad, y la imprenta de Gutenberg, que de hecho una de las primeras cosas que se hizo fue imprimir la Biblia, ¿verdad? Y eso dio que más gente tuviera más acceso, todavía no todo el mundo, pero por lo menos una parte más de la población tuvo acceso. Eso da paso a la Edad Moderna, donde en la Edad Moderna también tenemos el protestantismo, que fue muy, muy importante, el Renacimiento, ¿verdad? Y quiero contarles un poquitito también sobre, igual haciendo referencia a lo que estamos ahorita viendo, a lo que pasó en la época victoriana, que fue como entre 1837 y 1900. Y en la época victoriana le pongo yo una contradicción, porque lo que pasaba mucho es que la época victoriana en Inglaterra era como una época muy, muy pulcra, ¿verdad? O sea, tan pulcra que había que tapar el mantel, tenía que llegar hasta el piso, porque los hombres podían excitarse con las patas de las mesas, o sea, ¿verdad? Como a esos extremos. Y era todo demasiado pulcro y puritano. Había mucha represión de la sexualidad, muchísima. Es en la época donde acalambraban a la gente, digamos, si se masturbaba, y que se usaban calzones de castidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas de verdad como muy represivas y de mucho control sobre el cuerpo. Es la época entonces, por eso digo que es una contradicción, porque es la época en la que entonces, digamos, había muchísimos prostíbulos. O sea, impresionante la cantidad de prostíbulos que había. Se inventa el condón en los prostíbulos, ¿verdad? Porque había que tratar de reducir la natalidad. Las mujeres empiezan como las mujeres de los prostíbulos se empiezan a depilar, empieza a existir el bidet, empiezan, ¿verdad? Como a ciertas prácticas que ahora nosotros los vemos como muy femeninas, pero empezaron en un prostíbulo, ¿verdad? Y eso es también muy importante para que pensemos nuestra feminidad, de dónde nace, ¿verdad? Y digo, todo bien, pero o sea, son para pensárselo y ver el contexto de dónde vienen todas estas cosas. Y entonces ahí es donde sale el psicoanálisis, y Freud y Lacan, ¿verdad? Se hacen muy famosos, porque las señoras victorianas que tenían plata, y claro, sus esposos, ¿verdad? Por lo que se les enseñaba en esa época, sus esposos con ellas tenían que tener el sexo bueno, y con las prostitutas el sexo malo. Entonces ahí es donde se empieza esa separación de que la mujer es para el espacio doméstico y la mujer de la calle es la de la vida fácil, la del disfrute, la del placer y todo eso. Esa separación empieza ahí. Y entonces lo que pasó es que estas mujeres que tenían plata, lo que empezaron a hacer era ir a donde estos doctores, porque tenían sus padecimientos, digamos, físicos, que no tenían como nada físico realmente,
sino que era algo como psicológico, y se les empezó a llamar histéricas. ¿Saben? El término de histérica para la mujer es justamente, la histérica mujer es la que está tan reprimida sexualmente que, ¿verdad?, que le empieza a doler la pierna, pero lo que pasa es que, entonces, pagaban porque, o sea, parte de sus tratamientos eran que las ponían en tinas, ¿verdad?, o que las estimulaban manualmente, o sea, las mujeres pagaban por eso, pero claro que no se entendía como una prostitución para el otro lado, o sea, ellas como consumidoras de prostitución, sino como un tratamiento médico para estas señoras de alta sociedad. Entonces, bueno. Y así llegamos ya a la edad contemporánea, ven que no duramos tanto. Entonces, en la edad contemporánea, que es la que estamos ahorita, bueno, obviamente las edades no es que uno pasa de un día al otro a la edad siguiente, ¿verdad? Es una transición, son una serie de eventos que van pasando, pero digamos que puede ser que ya nosotros hayamos pasado a otra cosa, pero todavía no se le ha puesto el nombre de que ya pasamos a otra etapa. Pero entonces en la edad contemporánea, digamos, una de las grandes cosas que marcan el inicio de nuestra época actual es la Revolución Francesa. Y ya les voy a hablar de la Revolución Francesa, pero quiero que empecemos nada más por mencionar rápidamente la Revolución Industrial, que es digamos, el inicio de nuestro capitalismo industrial, ¿verdad? Que también ha tenido sus cambios, pero de nuevo, hubo un tiempo en que el marxismo y el comunismo eran la moda, ¿verdad?, en contra del capitalismo, y hubo una gran parte de la iglesia que estaba en contra de eso, ¿verdad? Y fue muy satanizado y fue una ideología política que se excluyó bastante. Pero, y eso está todo bien, pero digamos, no hay que pensar que el capitalismo es, o la forma económica y política en la que vivimos ahorita es la que es realmente, o que es la natural, o que es la que Dios escogió. Y mucho tiene que ver con que en Estados, que es un gran país capitalista, ¿verdad? En su momento fue tal vez como la nación que dominaba el imperio, ya ha tenido una gran decadencia, pero ha hecho un cristianismo muy capitalista. Es un capitalismo, bueno, un cristianismo individual, personal, de prosperidad, de mejora, ¿verdad? Entonces, también para que pensemos eso, porque nosotros, si vemos más bien el ejemplo en Hechos y lo que la iglesia hizo y cómo Jesús vivió, no voy a decir a qué tipo de ideología política pertenece, ¿verdad? Porque eso no fue lo que Jesús vino a hacer, pero sí que vemos tal vez principios de solidaridad y de formas de economía y de usar los recursos que sería bueno que también como cristianos nos repensemos. Entonces, bueno, la revolución industrial generó todos esos cambios, le quitó mucho digamos, con las máquinas hacía que ya la gente no tuviera que estar pegada ahí haciendo botón, ¿verdad? Sino que le quitó mucho trabajo a las personas, y la idea de las tecnologías al final, aunque no siempre se logra, es que más bien podamos hacer una humanidad o una sociedad que valga más la pena, que sea más linda para todos y más justa y más equitativa, ¿verdad? Entonces eso es algo por lo que tenemos que también luchar, pues. Entonces, bueno, ahora sí me meto un toque con la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, porque es, digamos, ya ahora sí trayéndolo a lo que vamos a estar hablando sobre el género. La Revolución Francesa marca, por decirlo así, el nuevo canon filosófico del que los filósofos contemporáneos se agarran. Ya no Aristóteles y Platón y eso ya no les interesa, por decirlo así, ¿sí? Y en eso también es importante notar que la modernidad tuvo como una falla. O sea, la edad contemporánea viene porque la modernidad, que lo que pretendía y prometía era una sociedad objetiva, neutral, científica, universal, homogénea, ¿verdad? Como todo el humanismo, ¿verdad? El manifiesto humanista se presenta como una nueva religión, es una religión científica. Entonces, ¿verdad? Todo ese gran ideal de ser humano que presentó la modernidad falló, no lo logró, o sea, ¿verdad? Entonces, la edad contemporánea tiene ese disgusto frente a la modernidad, y entonces más bien lo que hace es, con el posmodernismo, ¿verdad? En cuanto a la filosofía, es
cuestionar que la ciencia realmente sea para el bien de todos, cuestionar que la ciencia realmente sea objetiva o neutral, y más bien decir que no tienen por qué haber estas verdades universales, homogéneas, sino que cada quien tiene un poco que buscar lo suyo propio. Entonces eso va a ser muy importante para que vayamos entendiendo. Ahorita después que les cuente cómo, en qué estamos. Entonces, en la Revolución Francesa, básicamente en esta pirámide que habíamos visto, entonces la burguesía fue, digamos, ya empezó a tener un poco más de acceso a la educación y entonces, o al conocimiento, y entonces se quiso rebelar para pedir sus derechos. Esos derechos, ¿verdad?, que son la fraternidad, la igualdad, la libertad. Todo eso lo que hicieron fue una carta. Aquí está. La Carta de Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. La Revolución Francesa duró sus 10 años, no sé qué pasó así de la noche a la mañana, y fue una guerra, o sea, básicamente, pues digo, fue un encuentro fuerte, ¿verdad? O sea, donde dicen que corrían los ríos de sangre por las calles de París, o sea, fue una cosa fea. Y entonces, en todo eso, cuando presentan la carta, estos señores burgueses, las esposas de los señores burgueses se dan cuenta que la declaración es para los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, no está incluida la mujer, ni está incluida la población negra, que eran esclavos en ese momento. Entonces, Olympe de Gouges, que es esta señora que ven ahí, ella empieza a pues, organizar a la gente. Obviamente hay otras señoras que estuvieron involucradas. Ese mismo año, en 1789, se presenta un cuaderno de quejas de las mujeres, ¿verdad?, diciendo en qué no estaban de acuerdo, pero ahí no se les dio mucha pelota. Pero fue hasta 1791, o sea, 2 años después, ¿verdad?, que Olympe de Gouges presenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces, aquí todavía, digamos, entendemos que son, por decirlo así, mujeres blancas heterosexuales de clase alta, que nada más lo que están diciendo es, ¿verdad?, nosotras somos igual de valiosas para la sociedad, deberíamos tener ciertos derechos también. Y entonces empieza, digamos, como el derecho las luchas por los derechos civiles, y se unen a la población, digamos, negra esclava para trabajar en conjunto. Ahora, hay algo muy interesante en el caso de la abolición de la esclavitud. Ahora vamos a ver las fechas. Es diametralmente distinto cuando se logran las de la abolición de la esclavitud y cuando se logran los derechos de las mujeres. Y vean que las luchas empezaron en el mismo momento, ¿verdad? Empezaron juntas. Pero les quiero presentar el caso de Haití, porque nosotros casi no hablamos como ¿verdad?, como de nuestra historia, no sabe mucho. Pero Haití fue el primer país, digamos, de colonia francesa en independizarse y, por decirlo así, en abolir la esclavitud. Haití era una de las colonias más, digamos, más ricas o más pudientes de Francia. Entonces estaba casi al nivel de lo que Inglaterra producía. Y el 90% de la población era negra, esclava. Solamente el 10% era una élite, digamos, francesa que vivía ahí. Entonces, cuando se enteran de que en Francia se está dando la revolución francesa, ¿verdad?, por estos ideales de libertad, fraternidad y igualdad, entonces Toussaint Louverture, ¿verdad?, con el buen francés, empieza a pelear en 1791 y en 1793 logra que les den la independencia de Francia. Y entonces incluso liberales franceses, ¿verdad?, de Haití se van para Francia a pelear, pero los dueños de las plantaciones obviamente no querían. Entonces, bueno, hay toda una lucha, pero logran en el 93 la independencia. ¿Qué es lo que pasa? Que Napoleón, después de que se dio la Revolución Francesa, Napoleón agarra el poder, por decirlo así, da un golpe de estado, y entonces Napoleón manda gente otra vez a Haití para volver a poner la esclavitud y volver a colonizar Haití. Entonces, esa guerra que ahora dura 2 años, ¿verdad?, en que Toussaint ya estaba metido en la cárcel,
Entonces Jean-Jacques Dessalines es el que agarra la lucha, lo logra hacer. En esos 2 años se pelean, muere un montón de gente, pero logra otra vez Haití su independencia. Pero entonces le ponen una, digamos por decirlo así, una subvención para el país derrotado. Entonces le queda como una deuda gigante para Francia. Y entonces por eso es que Haití se empieza a endeudar, porque tras de que toda la destrucción que hicieron y todo el saqueo que hizo Napoleón cuando vino, entonces en 1804, ¿verdad? Que les digo que fue cuando pasó ya la última, por decirlo así, independencia o la última victoria. Entonces ahí les queda el deudón, y entonces en 1915 Estado se mete, interviene, les ponen unos intereses altísimos que como no los pueden pagar, entonces tienen que pedir una deuda y y así empieza la historia. Y entonces bueno, ahí digamos que ya finalmente en 1938 terminan de pagar todo, pero ya están en la bancarrota, y es lo que conocemos Haití como está actualmente. Pero entonces es una lucha muy fuerte, ¿verdad? De algo que ni siquiera tenían por qué, y con la población negra súper duro, porque es que, digamos, a los aborígenes de aquí, digamos, de nuestro país y de nuestro continente, digamos que los vinieron a conquistar, hicieron ¿verdad? Una resistencia por lo menos, y sí, obviamente les ganaron. Pero es que a los negros se los trajeron de esclavos, o sea, ellos estaban bien. Bueno, claramente los colonizaron primero ahí en África, pero es que además se los trajeron, o sea, es algo bien rudo. Entonces, bueno, aquí tenemos la abolición de la esclavitud, y en eso, de todo esto yo también les mando ahí, ¿verdad?, inquietudes, por si después les queda algo ahí de ganas. En YouTube y en Internet hay un montón de información que, ¿verdad?, vale la pena como ponerse a ver y aprender un poco más de este mundo en el que estamos y todo lo que hemos vivido. Pero la familia negra, por seguir hablando de familias, tenía unas características muy, muy especiales, justamente por eso. Ustedes se imaginan lo que es que usted sea una familia, digamos, ¿verdad? O sea, yo y mi esposo, digamos, y pongámosle que tenemos hijos, y estamos en la casita de nuestro dueño, que vive en su casa grande, ¿verdad? Y entonces que nada más cuando el señor le da la gana, viene y se lleva a mi esposa y la viola. O sea, y después yo tengo que ahí seguir cortándole el azúcar o la caña o el algodón, o sea, es un nivel. Entonces el tipo de relación familiar en las familias negras, el tipo de unión como comunidad, los cantos, bueno, sabemos que muchas de nuestras canciones de adoración vienen de eso, ¿verdad? O sea, la resiliencia que tuvo esa gente es impresionante, es impresionante. Y sí, es algo de lo que deberíamos como conocer más y aprender más de qué fue lo que realmente vivieron. Entonces, bueno, ahí podemos ver que la abolición de la esclavitud escogió estos 4 países que son como referentes que vamos a estar hablando hoy, para tener una referencia con nosotros. Entonces, en Francia se abole la esclavitud en 1794, o sea, muy cerquita de la Revolución Francesa, y como les digo, Napoleón, ¿verdad?, vuelve a instaurar la esclavitud, y se logra de nuevo hasta 1848. En Inglaterra el proceso empezó en 1807, o sea, también posterior a esto que les digo de las uniones entre mujeres y, o sea, grupos, digamos, feministas por los derechos civiles y de grupos de abolicionistas, y se logra hasta 1834. En Costa Rica nos independizamos en el 21, y entre el 22 y el 24 se logra la abolición de la esclavitud. Y en Estados Unidos es un poquito más tarde, empezó en el 63 y hasta el 65. Ahora, con el caso del derecho al voto de las mujeres, por poner uno de los ejemplos de los derechos civiles que las mujeres estaban pidiendo, que eran cosas como poder votar, como poder acceder a la educación, como poder tener propiedad privada, ¿verdad? Cosas que ahorita nos parecen muy básicas, pero que en ese tiempo eran, digamos, una discusión. En Inglaterra se empieza a luchar por eso en 1918 y se consigue, en 1918 es que se le dio el voto a la mujer mayor de 30 años que ya tuviera una casa. Esa era la que podía votar. Y en 1928 ya se extendió, digamos, para la población en general. En Estados Unidos se empezó a luchar por esto desde 1848 y se logró hasta 1920, o sea, hace 100 años casi, pero muy reciente. En
En Francia, o sea, mi abuelita nació en 1920 y tanto, ¿verdad? En Francia se logró hasta 1944. Y en Costa Rica, o sea, otra vez bastante temprano, se empezó desde 1888 y se logró en 1953. Y aquí hay todo un movimiento, digamos, de feministas, ¿verdad? No digamos, o sea, desde esa época. Entonces, bueno, estamos bien de tiempo, lo voy a dejar aquí. Porque lo que vamos a seguir ahora en la siguiente parte es ya meternos a, digamos, entonces, qué pasó, ¿verdad? Con las olas del feminismo y cómo es que estamos llegando a lo que llegamos ahorita. Quiero nada más agregar un par de cositas que pasaron en estos años de la edad contemporánea, o sea, en lo que nos precede, ¿verdad? Y sería, bueno, obviamente las 2 guerras mundiales, eso generó cambios a nivel familiar muy importantes, en que la mujer tenía que salir a trabajar porque el hombre estaba en la guerra, o porque se había quedado sin hombre, porque ya se lo habían matado en la guerra, ¿verdad? O sea, un montón de cambios muy fuertes que se dieron. Y ahorita hablo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial primero antes. En la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, una de las introducciones muy importantes que hace al mundo contemporáneo es el concepto de biopolítica. En la biopolítica, los que son de ciencias sociales o han escuchado un poco, hay un filósofo muy importante que es Michel Foucault, y de hecho ahora todos los filósofos contemporáneos, digamos, usan ese término de biopolítica, y la biopolítica es el control de los cuerpos vivientes, por decirlo así, pero no es un término de la filosofía o del feminismo, es un término de los nazis. Entonces el régimen nazi lo que dijo fue, por decirlo así, lo que planteó fue una forma de usar los cuerpos vivos para generar conocimiento, o para controlarlos, o para sacarle algo, me explico. O sea, el rey, que era el soberano, y lo que hacía más bien era la necropolítica, o sea, la política a través de la muerte. Si no estaba de acuerdo con algo, listo, a la guillotina a todo el mundo, ¿verdad? O, bueno, vamos a estirarlos hasta que se maten, o sea, todos esos procesos de tortura y de asesinato que tenían los reyes antes. Entonces, con el régimen nazi, o incluso la bomba atómica, ¿y qué hace usted con la bomba atómica? Listo, ya mató a todo el mundo y ya, o sea, se acabó. ¿Qué provecho le saca eso? Bueno, tal vez la reconstrucción del lugar después, pero por lo menos con la bomba atómica se destruye mucho, más de lo que se gana. O sea, pensando como una guerra, ¿verdad? Entonces, los nazis lo que hicieron fue introducir este concepto para decir más bien eso, cómo iban a aprovechar, que vemos que lastimosamente es lo que pasó, no solo con judíos, sino con la gran cantidad de personas que mataron, entre ellos gitanos, negros, homosexuales, ¿verdad? O sea, otras poblaciones que estaban incluidas también. Y entonces era administrar esos cuerpos para obtener ganancia, por decirlo así, científica o de conocimiento o de tecnologías vivientes. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, y ese es un cambio a nivel global mental, porque es mucho de lo que nosotros tenemos ahora. O sea, ahora nosotros nos administramos nosotros mismos, por decirlo así, nuestras técnicas. Ya no ocupamos que esté el presidente aquí viéndonos a todos, o los policías siempre ahí encima nuestro diciéndonos, no, ya nosotros sabemos regularnos para adentro, digamos, las conductas según lo que se espera de nuestros gobiernos, digamos. Y la otra cosa es que entre 1947 y 1991, que pasa la Guerra Fría, pasa algo que también es un detonante muy importante, que es la creación del Playboy, ¿verdad? Y eso es muy importante, y lo quiero mencionar también porque lastimosamente, igual, estadísticas súper feas que, bueno, yo no soy muy de estadísticas, pero ¿cuántas personas no están pegadas con el porno, verdad? Y eso empezó por una revista que luego pasó a la tele, y entonces, bueno, la tele ahí estaba, después la compu la podía sacar, y ahora el celular. ¿Y ahora qué hace usted con, verdad? O sea, para las personas que están pegadas con porno, tener un celular en la mano es muy difícil, porque está ahí, esto que les digo, ven, ya está como al alcance del consumo propio.
O sea, yo puedo decir en qué momento o cuando sea que puedo consumirlo. Entonces ya no ocupo ir hasta la tienda a comprar la revista y esconderla debajo del sillón, como se ve en las, ¿verdad? de la cama, como se ve en las películas. No, es de ingesta personal, por decirlo así. Entonces, todo esto, las hormonas, bueno, todo eso vamos a estar hablando ahora después, la píldora, las hormonas, son cambios, digamos, a nivel científico que han ido haciendo cambios a nivel de nuestra sociedad y de nuestra familia. Entonces, los compañeros de la mesa, si me quieren acompañar, por favor. Y creo que vamos a pasar el micrófono, ¿verdad? ¿Alguien quiere ayudarme? Jo, ¿me quiere ayudar con el micrófono, por favor? Pregunta. Sí, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer o algo de lo que... O una duda. O dudas o qué les ha parecido. Muy buenas tardes a todos. Nada más quería hacer una observación general. Bueno, hay unos puntos de la historia que no comparto, que son debatibles, pero creo que el tema contingente acá es la ideología de género. Entonces nada más quisiera discutir sobre eso. No hemos llegado ahí todavía. Solamente quería hacer tal vez una observación, digamos, acerca de que has hablado como unos 3 temas de neomarxistas y, digamos, por ejemplo, creo que estás utilizando la misma técnica que utilizan los neomarxistas, que están impulsando la ideología LGTB, el indigenismo y, bueno, supremacía blanca, todas esas tácticas que, como decir Foucault, Derrida, Marcuse, bueno, y todos esos ideólogos han hecho, bueno, la escuela de Frankfurt y todos esos sobredimensionan lo que es la explotación o la victimización, y creo que, digamos, todo ese tema del indigenismo, decir que los conquistadores españoles llegaron así a hacer una barbarie, creo que eso no está de todo bien con rigor histórico. Hay muchas versiones, como en 1992, después del Foro de Sao Paulo, inició una nueva corriente del neomarxismo de renovar esas luchas, de renovar el sujeto histórico de revolucionario. Antes era el proletariado, o sea, el tico de pie como todos nosotros, ahora pues son inmigrantes, homosexuales, LGTB, todos aquellos que la escuela de Frankfurt designó como nuevos sujetos de revolucionarios, y pues ahora, digamos, ellos explotan esa victimización, y nosotros vamos a tener que irnos a las ideas para combatirlas. Y digamos, si nosotros estamos en esta postura bíblica, defendiendo, digamos, la postura católica, creo que no deberíamos caer en la victimización, porque estaríamos haciéndole juego a ellos y seríamos agentes marxistas de ellos. Y de hecho ellos, Marcuse lo dijo textualmente, que nosotros a través, digamos, por ejemplo, históricamente esa manipulación que nos han hecho los neomarxistas, vamos a ser agentes involuntarios, o sea, lo hacemos sin querer, y digamos, porque es muy fácil, digamos, como ahorita lo de Haití, digamos, por ejemplo, toda esa situación, Haití fue el segundo país en América en independizarse después de las 13 colonias de Estados Unidos, y en 1806 hay un detalle que omitiste, que fue la gran masacre que hizo ese innombrable supuesto general haitiano hacia la comunidad blanca. Fueron más de 6.000 blancos franceses masacrados de forma horrible. Podríamos agarrar eso para victimizarnos a nuestra causa, pero yo creo que hubiéramos mencionado toda la situación y no victimizar a los haitianos, aunque obviamente hay cosas que también tienen que llamarse a la reflexión, pero siento que victimizarse es seguir el juego a ellos, y digamos, y creo que es más limpio agarrar idea y debatirlo. De hecho, los reyes católicos Felipe y Isabel fueron una de las personas que más con cuidado redactaron un montón de leyes para los indígenas, para protegerlos.
lastimosamente murieron muchos y fue más que todo por enfermedades y obviamente por conflictos, pero hasta los tlaxecas fueron aliados con Hernán Cortés para derrotar a los aztecas. Entonces había unas dictadurías, por así decirlo, de ciertas razas hegemónicas que subdimían a todos los demás. Entonces yo creo que también la conquista española trajo muchas cosas positivas y hay mucho a favor, y se puede contrarrestar con todos esos indigenistas como Helio Gallardo y todos esos. Sin más, aquí quedo. Gracias. Sí, digamos, otra vez, la cosa es que ahora vamos a entrarle bastante a esto de lo de género. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, yo de alguna manera vengo un poco como abogado del diablo, en el sentido de que yo les vengo a contar desde adentro para que lo podamos hablar aquí, ¿verdad? Probablemente no van a tener un pastor que les cuente la historia como yo se las cuente, en el sentido de que yo la escuché justamente desde la escuela de Frankfurt, o de los discípulos de Foucault, de Derrida y de tal. Entonces sí, de hecho esa es es uno de mis objetivos, ponerlo de este lado de la acera. Esa es una. Y la otra cosa es que justamente ese punto en el que hay cosas buenas de lo que hemos vivido, o sea, la historia del mundo es lo que es y es lo que ha sido, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí, estamos todos aquí, justamente porque pasó la colonización, porque todos los avances tecnológicos que han habido, o sea, no podemos ni irnos para un lado de decir que todo eso fue malo, ni que todo eso fue bueno. Entonces, nada más, la idea un poco es desromantizarlo un poquito nada más de lo que tal vez hemos escuchado más, y justamente tener las dos partes, o las muchas partes, y al final quién estuvo ahí para saber cómo fue, ¿verdad? Entonces, yo con las personas indígenas que conozco, y cuando he ido a población indígena, sé la tibia que le tienen a los blancos, y yo soy blanca y mi esposo es blanco. Bueno, que se anda viendo, no está, pero cuando lo vean, blanco no es. Pero para ellos es blanco porque viene de afuera. Entonces, sí tiene que haber vivido algo diferente a la población indígena que lo que nosotros vivimos. Pero estoy totalmente de acuerdo en que al final todos son discursos y vienen dados de otros lados. Mi formación es UCR y allá, ¿verdad? Entonces, la otra parte que tenga es por lo que tengo el conocimiento bíblico y porque me lo he pensado desde otro lugar. Pero no soy neomarxista ni comparto, digamos, no es eso en lo que estoy luchando para nada. Sí, es que como te dije, digamos, a veces puede ser partidario neomarxista involuntario, como lo dijo Marcuse. Digamos, por ejemplo, tal vez ese discurso indígena, yo he hablado con la comunidad indígena también, y digamos, por ejemplo, esa tibia contra el blanco, algo así, pues lo comparten ciertas personas, pero son muy arengados bajo el indigenismo, porque bajo esa misma situación estuvieron los alemanes, que los rusos y los aliados hicieron Alemania crisis. Sí, pero digamos, la cuestión no es al final si yo tengo un color de piel o no, ¿verdad? La cuestión es si me puedo poner en los zapatos del otro. Yo creo que al final, tal vez y tal vez no sé si alguien más, ¿verdad? Como para que no nos quedemos aquí nada más, si alguien quiere aportar sobre lo que estamos hablando, o si hay otra pregunta que podamos hablar, pero... Es definir quién da ese discurso de odio. Ajá, pero todos los discursos vienen dados por alguien. Ninguno de nosotros está hablando ya, a estas alturas de la vida, por cuenta propia. Ninguno. O sea, yo me formo un criterio con base en la información que tengo, en lo que voy conociendo y en los autores que leo, claro, y las informaciones que veo. Pero ninguno de nosotros tiene ya un criterio, ni siquiera leo la Biblia ingenuamente por primera vez en la vida. ¿Puedo hablar? Ok, permiso. La idea es que podamos participar, ¿cierto? Yo creo firmemente lo que estás diciendo vos, o sea, tu defensa, la respeto mucho. Capto, yo no sé si los demás también, que lo que hiciste fue literalmente ponerte en los zapatos de esa gente, que es la que luego vamos a hablar ahora, para que entendamos de dónde se alimentó. Ajá. ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el insumo de esa ideología? Así la interpreto, y por supuesto que está arriesgándose a que sucediera esto. Fue un riesgo enorme el que tomaste, pero te lo agradecemos,
porque lo que entiendo es de dónde viene ese insumo, de dónde viene ese cultivo, ese caldo de cultivo. Me queda clarísimo que ahora vamos a ver, para entonces empezar a agarrar las bayonetas que tenemos que agarrar como iglesia para defender, pero a partir de ese insumo absurdo muchas veces, porque sí es cierto, mucho de lo que también vinieron a hacer los extranjeros a estos continentes o a la iglesia, hicieron cosas buenas. Y si podemos, y hay un grupo minorista que puede defender a muerte eso que hicieron bueno, está bien, pero la idea es cómo dentro de la iglesia vamos a ir a defender con inteligencia, con información, con conocimiento profundo de la realidad, de dónde se basaron ellos. Pienso que es la segunda parte. Muchísimas gracias. Creo que yo no lo dije así, exactamente, y por eso de verdad valoro muchísimo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Osvaldo Castro. Osvaldo, muchísimas gracias, porque sí, claro, ese es el punto. ¿Cómo es que todo esto, que ahora vamos a seguir hablando, que tal vez científicamente no tenga sentido, se está logrando adaptar también y calar también en tantas sociedades? O sea, ¿verdad? Solo para decirte que sí, que estoy totalmente de acuerdo en que hay que problematizar desde dónde estamos hablando. Bueno, a don José, quisiera preguntarle lo siguiente. Desde el punto de vista teológico, bíblico, vemos, bueno, ahora Manny nos dio todo un contexto bastante profundo de lo que tiene que ver a nivel de la sociedad, de la parte, digamos, secular, por decirlo así. Pero, digamos, a nivel bíblico, quisiera, digamos, sus apreciaciones en lo que tiene que ver, digamos, de cómo la Biblia ha incluido desde Génesis hasta Pablo, o cómo Pablo incluso ha permeado en la importancia de la participación de la mujer dentro de la iglesia como tal. Iglesia, lo digo con I mayúscula, con las palabras que ahora decía Mari, digamos, con I mayúscula, la iglesia de Cristo. Como antes en el Antiguo Testamento se puede interpretar digamos, por decirlo así, se ha disminuido el tema de la mujer como tal, y como hasta el Nuevo Testamento Dios le da la oportunidad, Dios le da ese carisma de importante, digamos, en el hecho de que Pablo llega y expresa la importancia en la mujer hasta después de. Entonces quisiera sus apreciaciones a nivel teológico bíblico de este concepto, digamos, ya vimos un contexto, digamos, a nivel histórico, pero ahora quisiera verlo, digamos, a nivel teológico. Qué reto, Dios mío. Vamos a tratar de sintetizar en unos minutos. Partimos del principio. Génesis 1 es, digamos, el fundamento. Se fundamenta ahí en el momento que Dios decide crear al ser humano. Dice, varón y hembra los creó. Y a partir de ahí ellos comparten tres cosas, básicamente, que seguramente en curso de matrimonio ya lo han visto y todo lo demás. Primero, comparten la imagen de Dios, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los hizo. Paréntesis, el movimiento gay, LGTBI, todos ellos tergiversan ese pasaje diciendo, bueno, Dios entonces es hombre y mujer, no tiene ¿verdad? Porque imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dicen ellos, malinterpretando el texto. Pero bueno, comparten imagen de Dios, hombre y mujer, luego comparten la bendición de Dios y los bendijo Dios, y después comparten una misión, ¿verdad? Que es sojuzgar la tierra. Entonces, al principio, ese es el plan de Dios para el ser humano, para la familia humana. ¿Cuándo se distorsiona? Se distorsiona en Génesis 3 con la caída y la desobediencia, y a partir de Génesis 3, una de las consecuencias del pecado, de la entrada al pecado, es justamente ya esa lucha de poder entre hombre y mujer, ¿verdad? A partir de ahí. Luego vemos cómo se va deteriorando la raza humana. Génesis 4 ya vemos poligamia con la descendencia de Caín, y ahí para acá. Pero todo eso es consecuencia del pecado. Llegamos al Antiguo Testamento, bueno, la ley. En la ley, el papel de la mujer que le asigna la ley propiamente es más avanzado que los pueblos alrededor de Israel, muy avanzado.
Muy bien. Pero aún así, pues, a la luz de lo que tenemos ahora, de lo que conocemos ahora, pareciera como que no. Pero en el contexto de Israel, del tiempo de Israel, la posición de la mujer era mucho mejor que la posición de las mujeres de los pueblos antiguos. Llegamos a Cristo, y curiosamente, aunque Mateo no es el primer libro de la Biblia, sino tenemos por entendido que fue Santiago o Gálatas, pero interesantemente, comenzando Mateo, comienza con una genealogía. Y en esa genealogía aparecen 5 mujeres, cosa que en las genealogías del Antiguo Testamento no aparecen, ¿no? Si usted era mayor y era, digamos, había en una familia 5 mujeres mayores y el quinto era hombre, el quinto contaba. Ustedes, hermanas, lo siento, pero así era antiguamente. Pero vea qué interesante, ya en Mateo comenzamos con 5 nombres. Eso rompe paradigmas ya a partir de ahí. Cuando Jesús comienza con su ministerio, también rompe paradigmas, porque vemos a mujeres siendo instruidas por un rabino, cosa que no era permitido, o culturalmente por lo menos no era posible. Vemos a una María a los pies de Cristo, Marta ya afanada y, ¿verdad?, turbada, y María allí. Bueno, después vemos en Lucas 8 mujeres nobles que servían al Señor. Esas mujeres nobles pues eran de platilla y aportaban al ministerio del Señor. A los pies de la cruz están las mujeres. Luego, más adelante, con la iglesia, igual van a tener un papel preponderante, y con Pablo mucho más. Y vamos a ver a Pablo mencionando mujeres, dirigiendo obras, ¿no? Aunque yo bromeo en las clases con las hermanas, ¿verdad? Los que han sido alumnos míos por aquí se dan cuenta que saco 2 pasajes para molestarlas, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, del 9 en adelante, dice: no permito a la mujer ejercer dominio ni enseñar, sino que estén en silencio. ¿Cierto? Así dice la Biblia, ¿no? Muy bien. Y 1 Corintios 14, del 33 en adelante, que la mujer calle en la congregación. Pero se lo uso para molestar, porque eso es contextual. No es el reflejo de Pablo con respecto a la posición de la mujer en la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, actualmente, pues, hereda eso. Y aunque hay posiciones, pero nosotros creemos que a la luz de la Biblia, y teológicamente hablando, la posición de la mujer es preponderante en la iglesia del Señor en la actualidad. Está bien, creo, no sé si... Sí, bueno. Tal vez la última pregunta, si alguien tiene una, si no nos vamos al cafecito. Café. Ok, bueno, entonces, ¿quiero explicar? Abajo está el café. Ahí van a ver unas hermosas personas como mi esposo diciéndoles qué hacer y qué comer, y tenemos como media orilla. Igual obviamente ahí vamos a aprovechar para conversar, si tienen algo que queramos ir hablando ahí entre ustedes o conmigo o así, y volvemos a las 4 ya para la última tanda de 4 a 6. 4 en punto, empezar otra vez.